Listo. Ya voy a empezar con la guía de preguntas. Entonces, voy a compartir pantalla. Ya la pueden ver, ¿sí? Listo. Listo. Entonces tenemos este compendio de preguntas. La primera, es considerado como uno de los pioneros y fundadores de la lógica matemática y creador del álgebra booleana. A. Casa, Disculpa. Y casa. ¿tenías una pregunta o todo bien? No, es la respuesta, la sé. Eh, sí, pues realmente sí, porque, bueno, eso lo explicamos ahorita en la parte teórica, de que George Boole es el creador del álgebra de Boole o el álgebra booleana, pero pues quería explicarles pues que de pronto, para que no caigan en confusión, porque de pronto en algún examen, de pronto, o sea, pero es bueno tenerlo ahí presente de memoria, sino que cada uno de estos nombres es reconocido por, de cierta manera, por diferentes contribuciones. Incluso Lewis Carroll, que fue el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, de hecho esa referencia yo la mencioné en la clase pasada, sobre las paradojas, entonces cada uno ha contribuido de cierta manera a los fundamentos de la lógica matemática y computacional, por supuesto. Segundo, los valores de salida para la compuerta lógica AND, según los valores de entrada, son en ese orden respectivamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Eh, bueno, esto sí requiere pues un poquito más de investigación por parte de ustedes, pero les puedo dar un pequeño soporte explicando este ejemplo de la compuerta AND. La compuerta AND equivale a una conjunción, ¿sí? O sea, a- al conector lógico que vimos de que los dos valores de verdad tienen que ser verdad para que eh, eh, todo el enunciado, toda la proposición sea verdad. Pero en este caso son compuertas, entonces son entradas, ¿sí? Entonces aquí son unos y ceros, no son valores booleanos, sino son números o bits que están representados en el sistema binario o de base 2. O sea, solamente hay dos números, el 0 y el 1. Entonces esto se aplica mucho en la parte circuitos. Entonces, como mencioné en la parte teórica, aquí lo que tienen que ver simplemente es que en donde hay cero, o sea, al menos que haya un cero, ustedes tienen que poner un cero ahí, o sea, en esa salida. O sea, la salida, o sea, que es A por B, es como una operación de producto, sabiendo que uno es mm, ese es el valor que es o sea, el 1 es el valor que no cambia la operación, pero el cero sí, el cero anula todo. Entonces, si ustedes multiplican por cero, cualquier cosa va a ser igual a cero, sea el sistema numérico que sea. Entonces, ya que estamos acá, entonces, ¿cómo va a ser la salida? La salida va a ser esta, ¿no? A por B, ¿sí? A por B. Entonces, aquí tenemos que estos valores de entrada, entonces aquí van mirando uno por uno, uno, y el resto cero, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender bien al momento de resolver este tipo de ejercicios. Entonces, de una, ustedes miran acá en las opciones de izquierda a derecha y de arriba a abajo lo que corresponda.
Entonces acá la respuesta es la B, ¿sí? 1000. Pero si entienden por qué no, porque esa es la operación matemática que realmente se está haciendo sobre esa compuerta lógica. Y bueno, eh, tercero, este símbolo se utiliza para formalizar una disyunción exclusiva. Entonces, como lo expliqué antes en la parte teórica, ustedes si prestaron atención, eh, bueno, no sé cuál de estos símbolos creen ustedes que es la respuesta correcta. O sea, tenemos el gorrito, tenemos la barrita que parece Tetris, tenemos la V o el chulito, tenemos la cruz dentro del círculo, tenemos la doble flecha hacia ambos lados. Edo, ¿Cuál? ¿Cuál? la de. D de dedo. Sí, sí, esa es la respuesta correcta. Recuerden que también se puede notar con un triangulito, ¿no? Con la letra delta griega. Esa es también otra forma de representar la disyunción exclusiva. Y con puertas lógicas, pues ustedes van a investigar un poquito más, pero les puedo dar un adelanto. Es este operador SOR, ¿sí? SOR. O sea, es el OR exclusivo, por eso se le pone la X acá, de exclusivo. SOR. Entonces, listo. Cuarto, representar simbólicamente la siguiente proposición. No es el caso que Juan estudie y trabaje. Bueno, esto ya viene siendo un poquito, pues, lo que les había contado esto ya es como una introducción a la parte de equivalencias lógicas, pero no tenemos que evaluar completamente la proposición. O sea, no nos interesa mucho el valor de verdad, sino nos interesa es formalizar correctamente la proposición. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos no, que una, es un modificador de la proposición. ¿De cuál proposición? Pues de toda esto, o sea, no es el caso, o sea, realmente todo esto es la negación. Y la proposición viene siendo esta de acá. La voy a señalar con azul. Esta acá. Pero cuidado porque ahí hay un tema y es que realmente hay dos proposiciones implícitas dentro de esta compuesta. Entonces aquí tenemos eh, eh, esta parte, tenemos esta otra parte de acá y además tenemos este conector. Si ustedes se fijan es un I, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos eh, por un lado esta es P y por otro lado tenemos esta que es Q. O sea, P sería Juan estudia y Q sería Juan trabaja. Si nos dice Juan estudia y trabaja, entonces es que es una conjunción, ¿no es cierto? Entonces hay que mirar acá en las opciones cuál de estas utiliza conjunción. Entonces, Las tres últimas. claro, si ustedes recuerdan en los conectores, bueno, más bien los operadores lógicos, la conjunción equivale a el gorrito, ¿no? No es el chulito hacia abajo, sino el gorrito hacia arriba. Entonces, la respuesta correcta está entre estas tres de acá, abajo. Y si ustedes se fijan, este no es el caso que, entonces, esto es como si, o sea, esto es como si estuviera encerrado aquí entre un paréntesis, ¿sí? Entonces, por eso, eh,
En ese caso, o sea, es también una aplicación de la jerarquización. Esa, la forma correcta de agrupar todo es esta. Sí. Entonces, al final viene siendo esta de aquí. O sea, este no es el caso que corresponde a este no. Y y todo lo que está en el paréntesis, o sea, es esto de acá. ¿Ven? Entonces, la respuesta correcta viene siendo la E, ¿no? Pero si entienden por qué es la E y no es la D, ¿si les queda claro o tienen alguna duda con respecto a por qué es así? ¿No? Entonces seguimos. Listo. Entonces vamos a ver un caso especial, pero ya es lo que les expliqué hace un momento, que es al revés, o sea, la operación inversa de la formalización o simbolización, que es la informalización, o Profe, sea, ese sale casa, man. Pero después a mí me vaya el de bueno, voy a continuar. Em, entonces, la quinta dice, sea P, Efraín está enfermo, Q, Efraín tardará en curarse. Exprese verbalmente la siguiente proposición. No P o Q, así es como se lee, ¿sí? Entonces nos están dando aquí ya la estructura formal de una proposición que se deriva de estas dos de aquí, ¿sí? Entonces, para que tengamos claro, y lo va a señalar diferente color. Esta es esta. Y esta es esta, ¿sí? Entonces nos están diciendo a qué, o sea, en el lenguaje natural a qué equivale esa proposición formal, ¿sí? O sea, queremos es traducir a nuestro lenguaje natural qué significa eso. Entonces, nos dan cinco opciones. A, Efraín no está enfermo o Efraín tardará en curarse. B, Efraín está enfermo o Efraín tardará en curarse. C, Efraín no está enfermo y Efraín tardará en curarse. D, Efraín no está enfermo, entonces Efraín tardará en curarse. Ah, E, Efraín no está enfermo, por lo tanto Efraín tardará en curarse. Sí, porque la... porque ahí solo está negando P y no está negando Q al hacerlo en lógica, en el lenguaje lógico no está negando Q y en la A tampoco está negando Q, no está negando la segunda proposición. Ok, sí, efectivamente. Entonces, y recuerden que hace un momento expliqué que eso tiene una equivalencia lógica también con las condicionales directas, ¿no? O sea, esto puede también ser, si ustedes recuerdan, P implica o P, si P entonces Q, ¿no? Es lo que vimos en la teoría. Entonces, pero como aquí en estas opciones no nos dan esta opción, porque está igual negando una de las dos, entonces tenemos que igual ver si en esta forma de disyunciones y conjunciones lo podemos traducir. Entonces, obviamente, eh, este no, pues sí, equivale a este no de acá. eh, esta P equivale a esta P. Ese O equivale a este O de acá. Y, y esta es la otra proposición. Entonces, sí, la respuesta es la A.
Continuamos. Sexta, simboliza si P y Q, entonces no R o S. Entonces, nos dan estas 5 opciones. Entonces, simplemente es terminar de formalizar completamente, o sea, de llevarlo incluso a jerarquización o signos de agrupación, esa proposición compuesta que nos dan. Entonces, el sí, entonces, recuerden que es la implicación, ¿no? Entonces, de ahí, este es como el operador dominante en la jerarquía de esta formalización. Aquí lo voy a señalar con un color naranjita, ¿sí? El sí, entonces, que va a ser este operador, eh, este, ¿sí? Entonces, P y Q. Entonces, aquí va a ser igual a eso. Entonces, P y Q. Profe, le faltó la O. También la O es este conector. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que eh, si en ese orden, como aquí tenemos un sí, entonces, ¿sí? Y esto está separado por una coma, ¿sí? O sea, esa coma también, Ah, eh, ya entendí. sí, esta coma es clave, o sea, esta coma también la voy a señalar aquí porque sí es bueno que ustedes lo sepan. Esto eh, implica que en la jerarquía la condicional va a tener más jerarquía en la agrupación. Entonces va a ser el operador dominante, o sea, el externo, el más externo de todos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que agrupar esto de acá y esto de acá, ¿sí? Entonces lo vamos a tener que encerrar entre paréntesis, ¿sí? O sea, algún signo de agrupación. Y bueno, en ese orden, entonces tenemos esto, ¿sí? Y como ya vimos P y Q, entonces sería esto. P, eh, el gorrito, Q, ¿sí? El gorrito que va hacia arriba. eh, en no R, o sea, ahí está negando, este no, significa que está negando, negando, Profesor, sí. profe, la R significa por la razón. No, esa R es una variable, es una proposición simple que está formalizada dentro de todo el conjunto o sea, dentro de toda la proposición compuesta, ¿sí? O sea, es por eso que está simbolizada de esa manera, o sea, no sabemos a qué se refiere, pero así está, definida con esa notación, con la letra R minúscula. Entonces, por eso lo usamos así para eh, notar que es una variable proposicional, ¿sí? Entonces, no R, entonces es no R, o sea, recuerden que la O es la flechita incompleta o el chulito que va hacia abajo, S. Entonces, ustedes miran acá y la respuesta correcta, ¿cuál es? Al final, pues la A, ¿no? Porque es la equivalente. Entonces, si hubieran otras, pues diría, ah, no, todas las anteriores o esta y esta no. Pero solo hay una que es correcta y es esta clave. Entonces, bueno, siguiente. Este conector, o sea, el de doble flechita, simboliza el siguiente término de enlace. Entonces nos dan 5 opciones. Sí, entonces, porque, sí, solo sí, o luego. Entonces, pues aunque la respuesta tal vez suene obvia, pero pues es cuestión de tenerla clara porque de pronto algunos se confunden con las condicionales, Asa. pero no, pero realmente eso
Es para que se lo tengan en cuenta, ¿no? Es Sí, la solo sí. C. Exacto, Ajá, la C. exacto. Recuerden que es esta, ¿no? Sí, solo sí. Octava, formalice la proposición. Si Laura aprueba el examen, saldrá de compras o verá maratón de series en la televisión. Sin embargo, ella no va de compras, por lo tanto, ella verá series en la televisión. Bueno, aquí ya la cosa se está poniendo un poquito más interesante, porque ya tenemos una proposición De compuesta, todo. sí. ¿Me decían algo? Digo, si sale la B, ¿Por qué crees que es la respuesta correcta? Dame tu concepto, por favor, y compártelo con todos. porque la P sería Laura prueba el examen, saldrá de compras sería Q, verá maratón de series en la TV sería R, ella no va de compras es negación de Q y ella verá series en la TV es R nuevamente y al tener sí, coma saldrá de compras, ese sería la flechita, la bicondicional, digo la condicional y o sería un encerrado entre la primera proposición y la segunda porque está señalando las dos proposiciones y dice sin embargo ella no va de compras, o sea entonces que sería y no va a ir de compras, negación de Q, por lo tanto ya verá series en la tele que es por lo tanto entonces verá series en la TV que es R. Sí, sí, ya, sí, es que lo que voy a hacer es lo siguiente, o sea, voy a explicar paso a paso cómo, cómo lo resolvería, entonces, pero sí tienes razón. Pero el punto acá es que traten de identificar muy bien si pueden, eh, pues por eso estoy usando diferentes colores para subrayar las diferentes proposiciones simples que podemos encontrar dentro de la grande, o dentro de la compuesta grande que tenemos, y así nos facilita las cosas. Y recuerden los signos de puntuación también, que eso da a entender también que la jerarquía es importante, ¿no? Al momento de agrupar las proposiciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos esta proposición, Laura prueba el examen, ¿no? Que es la primera, que sería P. Entonces, esa sería, tenemos otra que es Laura saldrá de compras, que esa la voy a aquí poner con otro color. Entonces puede ser este azul, que es Q. Entonces aquí tenemos, acá abajo tenemos de nuevo que se repite, pero esta ya no es una proposición simplemente Q, sino es no Q. ¿Por qué? Porque tiene una negación aquí que es no, ¿sí? Entonces, esto sería no, o sea, no, no Q, ¿sí? Y tenemos otra tercera que es que ella verá maratones de serie en la TV. Entonces lo voy a señalar con un verde. Eh, y esta se llama R. Entonces, en ese orden, mm, aquí tenemos también R, ¿no? Aquí se Profe, repite R. entonces sería la E. No, La espera, respuesta correcta sería no, la E. espérame un momentico, ya voy a explicar por qué no es esa la opción. Por favor. Entonces, Sería la C. eh, mm, por ahí va la cosa, pero no es la opción correcta pues voy a explicar, estoy explicando por qué el compañero que habló primero tiene razón y por qué la opción, la clave correcta es la B. ¿Sí? Es para explicarles por qué es la B y no otra opción la correcta. Entonces, como les venía diciendo,
lo importante aquí es separar cada proposición simple y formalizarla de forma que nos permita identificar una por una. Entonces, y teniendo en cuenta los operadores lógicos y, por ejemplo, y los modificadores, como en este caso el no, entonces ya tenemos las tres proposiciones identificadas y hay dos que se repiten, salvo que una pues está negada y la otra no. La otra se sigue afirmando. Entonces, pero aquí en el orden es que ustedes tienen que mirar acá los operadores. Este sí, entonces, o sea, este sí, esta coma sería parte del sí, entonces. ¿Sí? Entonces, eso nos quiere decir que esto, todo esto va agrupado. ¿Sí me entienden? Todo esto. Y eso está unido Entonces, con un operador palabra lógico que es el O. maratón, ¿Sí? o sea, la palabra maratón está referido al conector entonces. No, la palabra maratón es una parte de la proposición simple que es ella verá maratón de series en la televisión. Por favor, no se confundan. Sí. Entonces, esta O sí es un conector lógico y por lo tanto nosotros podemos aquí eh, hacer esto. P y lo voy a poner con este color. Si entonces P, en, si P entonces, quiero decir, si P entonces Paréntesis, Q, Q, ahí sería Q, en el paréntesis Q, sí, V eh, y la R, por la razón. exacto, QR. Esa sería la primera parte, ¿sí? Pero no termina ahí, Ajá. o sea, no termina ahí la cuestión. Hay que seguir armando la proposición. Por eso les decía que no se apresuren a, a hacer conclusiones incorrectas, porque pues, como dice el dicho, del afán solo queda el cansancio. Hay que primero, o sea, ir paso a paso eh, y entonces ir construyendo ir formalizando en ese orden, ¿sí? Entonces ya tenemos la primera parte que es P, si P, entonces todo entre paréntesis Q o R, ¿sí? Y para la segunda parte, entonces ya tenemos que revisar qué sigue, que es esta parte de acá, o sea, este sin embargo, y lo voy a poner acá con otro color. Sin embargo, viene siendo, ¿qué? Una conjunción también, ¿no? Y recuerden que esta coma es importante porque es lo que denota la jerarquía. Que de nuevo hay que agrupar todo, ¿sí? Hay que agrupar todo otra vez. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que eh, va a haber una conjunción entre este bloque de acá, o sea, este bloque de aquí grande con este bloque de aquí, con este de acá, ¿sí? Profesor, la Sí, jerarquía de los signos de puntuación de mayor a menor, todo el no te escuché, se entrecortó. Eh, sí, que preguntaste los signos de de los signos puntuación, de ¿sí? puntuación, ¿Qué sí, pregunta tienes sobre eso? el punto, punto, la coma. Sí, lo que te decía, esos signos de puntuación son importantes porque nos definen si la relación, o sea, si la conexión entre esas proposiciones se va a agrupar o no, ¿sí? Por eso es que estoy aquí señalando con este color
eh, cómo se agruparía en ese caso todo, ¿ves? Entonces, eh, en la, el en la punto, cual, el en la punto nos da, cual esos, el punto también nos da otra separación que ya o sea, es parte de otro grupo, ¿sí? O sea, la agrupación se va definiendo en ese orden y por eso es que el punto tiene más jerarquía que la coma. O sea, en ese orden, ¿cómo es? Primero, el punto tiene más prioridad, o sea, o sea, es más dominante y va a ir más hacia afuera, o sea, hacia afuera, o sea, se va, y después el punto y coma, y después la coma. La coma va a tener menos jerarquía que el punto. Por eso es que este punto no se toma en cuenta entre toda esta agrupación que viene ahorita aquí, acá, con la coma. ¿Ves? Entonces, eh, entonces, ¿qué va a seguir? Entonces, esto se va a tener que agrupar acá en corchetes. ¿Y qué viene quedando? Esta I, ¿no? Del sin embargo, porque es una I. Y va a quedar no Q, que viene siendo la negación de Q. ¿Ves? Entonces, esa es la segunda parte de la solución. Y ya al final, la última parte ya al final, que viene siendo esta de acá. Dice, por lo tanto, ella verá series en la televisión. Entonces, ese punto nos da a entender que es otro grupo. O sea, hay que agrupar otra vez. profe, de fórmula lógica, No, no te entendí. ¿Qué dices? ¿Qué quieres decir? en eso puedes identificar la fórmula lógica. Sí, lo que estamos haciendo aquí es formalizar la proposición que tenemos arriba. ¿Sí me entiendes? Y es una forma de hacerlo. Es lo que estoy explicando. Entonces, como te decía, hay unos signos de agrupación que dependen de los signos de puntuación también. En el lenguaje natural vamos a tener signos de puntuación, pero en el lenguaje formal vamos a tener signos de agrupación. Y eso es lo que da de lugar. O sea, da lugar que eh, así se traduce o sea, del lenguaje natural al lenguaje formal en el cálculo proposicional de esa forma nosotros lo trabajamos. Entonces, como ves, las proposiciones son variables y los términos de enlace o los conectores son los operadores lógicos que estamos viendo aquí. O sea, eso ya es la parte ya simbólica de todo a partir de lo que tenemos en palabras o en texto, nosotros estamos llevándolo todo a símbolos. Entonces, como les decía, acá, aquí hay que volver a agrupar esto en llaves. Entonces ya no sería corchetes, sino llaves. Entonces sería otra jerarquía. Entonces ya aquí sería esta acá. Entonces voy a usar un azulito más claro. Y este azulito aquí claro. Entonces, por lo tanto, o sea, este por lo tanto equivale a un entonces, en consecuencia, o sea, es equivalente a una condicional directa, donde todo lo anterior va a ser el antecedente, todo lo que está dentro de esas llaves va a ser el antecedente y el consecuente va a ser esto de acá, R, ¿sí? Lo que está después de la coma, ¿ves? Entonces, en ese orden, ¿qué nos queda al final?
esto, todo esto, flechita, R. Entonces, por esa razón, o sea, ya uno viendo las claves, la respuesta correcta es la B, lo que decía el estudiante hace un momento. Hacerle una explicación poco informal de lo que sería la solución, pero sí está bien. Entonces, pero quería detenerme a explicar paso a pasito porque es así cómo se pueden resolver este tipo de ejercicios de esa manera. Un poquitito más directa, profe. Continuamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o todo bien? Listo. La novena. Si tenemos la siguiente proposición. Wendy Zulka nació en Lima y es cantante de música andina y del género pop. Traducir al lenguaje formal y encontrar la proposición equivalente o las proposiciones equivalentes, porque puede haber una o más. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? Entonces, primero tenemos que identificar las proposiciones simples dentro de esta proposición compuesta que nos están dando. Esto pues no tiene mucho problema porque es algo más sencillo que lo que vimos hace un momento, pero igual, no se confían porque igual siempre hay que aplicar las reglas de formalización y eso no cambia. Entonces, aquí podemos decir que esta primera proposición o sea, podría ser Wendy Zulka nació en Lima, ¿sí? Esta sería P. eh, y aquí tenemos un conector, ¿sí? Tenemos I, conector I, sería este. Es cantante de música andina. Entonces, esta sería otra proposición, que sería Q. Y volvemos a tener el I. O sea, se nos repite el mismo conector. Y acá, de nuevo, otra proposición. Sí, esta sería R. Entonces, en ese orden, sabemos que esta, pues está bien, ¿sí? P, y Q y R, esa podría ser una opción. Y bueno, otra opción puede ser, no sé, ahí cuando, y yo pues les quiero también adelantar algo. O sea, cuando veamos lo que son las leyes de Morgan o Sí, sí, sí. las equivalencias lógicas, entonces lo que vamos a tener aquí es, Las situaciones de negaciones, si sí, llegan a los símbolos también. exacto. Nosotros tenemos acá esta opción D, ¿no? Entonces acá, eh, aquí ¿qué tenemos? Pues tenemos la negación de todo esto que está acá, pero todo esto está unido en O. Y resulta que hay una de las leyes de Morgan, pues ya lo vamos a ver más adelante, es que si negamos esto, o sea, los valores de verdad van a cambiar. O sea, que si hay un no, va a cambiar, se va a invertir. Y a su vez, este operador también va a cambiar. Este ya no sería un O, sino sería un I. ¿Ven? Entonces,
en ese orden, ¿qué va a quedar al final? Entonces va a quedar no, no P, esto lo voy a señalar con un corchete y no, no Q y no, no R, ¿sí? Entonces esto al final va a ser equivalente a esto mismo que tenemos acá. O sea, esto es esto mismo, ¿no? Y si esto es equivalente, pues esto también. Entonces, esto también es, o sea, la respuesta correcta serían C y D. Entonces, esta y esta son correctas porque son equivalentes. Entonces, eso obviamente pues les podría salir también en un examen, pero pues debe tener mucho cuidado con eso de no apresurarse a seleccionar una sola opción correcta porque puede haber más de una. Entonces, si se fijan, tienen que por eso prestarle mucha atención a las claves y elegir la que eh, cubra o abarque todas las posibles claves correctas. Entonces, por eso es que la opción, en este caso, la respuesta correcta es la E. ¿Sí? Y listo. Acá, entonces, ya para finalizar, pero no menos importante, determina el valor de verdad de la formalización dadas las proposiciones. Tenemos P. Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Q. El maestro Vargas Llosa es oriundo de Lima. Bueno, entonces estas proposiciones sí son hechos históricos, entonces sí tienen un valor de verdad. Por lo tanto, podemos decir, entonces, pues, si alguno no lo sabía o cuando, si tiene dudas, puede buscar en Google, hacer una búsqueda rápida y confirmar si que esto es verdad o que no es verdad. Entonces, el AP es la proposición P es verdad, pero la proposición Q no. ¿Por qué? Porque el maestro Llosa o Vargas Llosa, quise decir, no es oriundo de Lima, es oriundo de Arequipa. Él nació en Arequipa. Entonces, es oriundo, que significa que nació en esa ciudad o en esa localidad. Entonces, P es verdadera, Q es falsa. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos piden y teniendo estas simbolizaciones o formalizaciones de estas dos proposiciones, nos piden hallar el valor de verdad de cada una. Entonces, para P y Q, ¿qué tendríamos? Pues simplemente reemplazamos el valor de verdad de cada proposición. Entonces, esto lo evaluamos así. Entonces, si, P es verdad, eh, verdadero y falso. O sea, esto es falso, Falso. obvio, porque tienen que ser todas verdad para que sea verdad la conjunción, no puede ser de otra manera. Entonces, con que haya una falso, todo queda falso. Entonces, listo. La primera, esa es falsa. La segunda, no Q, es como decir Verdadero. no F, no falso. Entonces, es simplemente invertir el valor de verdad, que sería verdadero. P o Q es verdadero o falso. Que eso es Verdadero. verdadero, porque para que para que sea falso, todo tiene que ser falso. O sea, con que al menos una sea verdad, toda la disyunción es verdad. Esta, Q implica P. ¿Qué creen ustedes que puede ser? O
sea, tenemos Q, o sea, que es falso. Falso. Falso implica, no, falso implica verdad. Eh, pero recuerden que, no, Ah, recuerden no, no, verdadero, que verdadero, el verdadero. consecuente, si es verdadero, no nos importa el resto. O sea, es siempre verdad. Y ya les voy a explicar por qué, o sea, para que no queden dudas, esta proposición, bueno, o sea, esta versión formal es equivalente a esto, no Q o P, ¿sí? Entonces, no, o sea, sería no falso o verdad. Entonces sería, no falso es verdad, que estoy invirtiendo el valor de verdad, y verdad o verdad es verdad. Entonces, déjame aquí señalo que voy señalando las. Entonces, esto es esto. ¿Ven? No P o Q. No P o Q. Entonces, no P o Q Falso. sería no verdad o no verdadero o falso. Entonces, esto sería igual a falso, falso y eso sería falso. Eso sería falso. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces van en ese orden de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Entonces van viendo en ese orden cuál es la opción correcta o la clave. Y entonces miran falso, la primera falso, la segunda verdadero, la tercera también, la cuarta igual y la quinta falso. Entonces, en ese orden, la respuesta correcta es la B. ¿Sí? Es la que tienen que ustedes elegir. Y bueno, ya por ahora sería todo. Les voy a dejar estas preguntas para que ustedes las resuelvan. Hay unas que requieren un poquitico de investigación, pero ustedes lo pueden hacer. Y bueno, son preguntas parecidas a lo que vimos ahora. La idea es formalizar proposiciones, en, también eh, analizar enunciados, proposiciones, formalizar, también aplicar lo que es el concepto de jerarquización y signos de agrupación, lo de la conector dominante o operador dominante, quiero decir. Y bueno, todo esto y hallar los valores de verdad también para cada una de las proposiciones ya en su versión formal. Entonces, la próxima clase vamos a ver otro tema, ya vamos a hacer más énfasis en lo que es jerarquización. eh, Vamos a dar un poquito más de ejemplos con respecto a eso, de cómo se jerarquizan o agrupan las proposiciones. Y ya nos vamos a entrar más en el tema de las tablas de verdad para los operadores lógicos, ¿no? O sea, vamos a entrar más en detalle en eso ya de lleno y después seguimos con lo que son equivalencias lógicas, lo que son, eh, bueno, todo el cálculo proposicional full. Vamos a verlo ya en las próximas semanas. Entonces, para que estén eh, pilosos ahí, atentos a estos temas que vamos a ver. Y bueno, igual la guía queda eh, voy a subir todo este material, incluyendo las grabaciones al repositorio de Google Drive entre el transcurso entre hoy y mañana para que ustedes repasen. Y entonces voy aquí a prender un momentico la cámara porque quiero
que ustedes vean que hoy estoy usando la remera, la playera de Goku, que es su día. Estamos de celebración. Entonces, déjenme aquí yo mm, comparto, aquí hago la captura de pantalla. Ah, no, esperen un momentico que se vea Goku ahí. Entonces, ahí, listo. Listo, ahí ya quedó el screenshot. Bueno, muchachos, voy a terminar de grabar acá. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Entonces, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, a la misma hora, 8 de la noche, hora de Lima, Perú. Entonces, para que por favor eh, estén sus comentarios. No, no, nada. Para que estén pendientes de sus notificaciones ahí en el chat de WhatsApp, que el director de la academia lo va a estar compartiendo. Igual ahí vamos a subir todos los recursos y materiales al repositorio, como ya les mencioné. Y bueno, entonces cualquier cosita estamos hablando en la próxima clase. Eh, y bueno, sí, ahorita que termine de grabar, esperen, ya lo